Bueno, ahora les tengo que contar, cuando son las 7 menos 20 minutos de la tarde, que hoy se celebra el Día del Farmacéutico y precisamente por eso hemos querido pues tener en plató a uno de los farmacéuticos más reconocidos de la ciudad de Valencia, concretamente el secretario del MICOF, del Colegio Oficial de Farmacéuticos. Buenas tardes, Vicente Colomer, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por venir, por aceptar la invitación, porque bueno, ya digo que si hay una profesión cercana a los ciudadanos y que tenemos que poner un poco de manifiesto, es precisamente la del farmacéutico, porque es básicamente el enlace, ¿no?, entre el profesional sanitario más cercano a donde siempre vamos, ¿no? Ay, me duele algo. Lo primero es al farmacéutico. Hay que ponerlo en valor. Sí, y el más universal, porque estamos en el pueblo más pequeño. Exacto, hablaremos después de eso, pero ahora el lema que se ha puesto sobre la mesa es piensa en salud, piensa en farmacia. Así es, hay que poner la farmacia en su sitio. La farmacia es una estructura más del sistema sanitario que posiblemente, como la tenemos tan cercana y tan al día, no le demos la importancia que a lo mejor se da a otro tipo de profesiones sanitarias que nos atienden también a lo largo de nuestra vida. Sí, igual pasa un poco desapercibida, ¿no? Pero quizá precisamente por eso, porque funciona bien. Lo que funciona bien siempre está como ahí, ¿no? Se da por hecho que tú vas a la farmacia, te tienen que atender bien y darte lo que necesitas. Sí, de alguna manera tenemos esa confianza. La confianza mata muchas veces, pero bueno, no, aquí la confianza cura. Eso es verdad, es verdad. Bueno, vamos a empezar hablando, si le parece, porque sé que está preparando un homenaje a los farmacéuticos afectados por la DANA. Fueron muchas las farmacias afectadas. Sí, nosotros este año, en lugar de celebrar hoy el Día del Farmacéutico, lo hemos trasladado al jueves 16 de octubre para hacer un acto de respeto y reconocimiento a los farmacéuticos y a los voluntariados que estuvieron ahí desde el primer momento atendiendo al usuario en las circunstancias tan amargas de aquella DANA. ¿Y en qué va a consistir el acto? Pues el acto, en principio, vamos a tener una proyección de un documental que le llamamos Historias farmacéuticas de la DANA, pero también hemos estado trabajando, recopilando información, decisiones que se tuvieron que tomar muy rápidas, pero que han sido exitosas, para elaborar un procedimiento de actuación en plan de emergencias, en farmacia comunitaria, y hemos aprendido de la DANA. Llamamos también lecciones aprendidas en la DANA. ¿Cuáles? Hemos aprendido muchísimas cosas, entre otras cosas, e incluso la Administración en eso también ha aprendido y ha modificado normativa, pues, por ejemplo, que seamos ya considerados como servicios esenciales, pero no solo eso, sino también la distribución, esos que no traen los medicamentos a la farmacia, que no les dejaban pasar porque tenían orden de no llegar. Hubo muchos problemas al principio, hoy ya son servicios esenciales y por lo tanto son como una ambulancia o como bomberos o como cualquier otro tipo de servicio esencial en la distribución en el momento que sea necesario. Eso a nivel legislativo, y bueno, hemos aprendido a organizarnos en emergencias, a mejorar la posibilidad del acceso de las personas que no tenían nada, con mucho el carnet de identidad en la cabeza porque no lo tenían ni físico, y con eso poder acceder a todo su historial farmacoterapéutico, poderle acceder a la medicación que habían perdido. Fueron 421 las farmacias afectadas por la 421 fueron, básicamente fueron las 421 y pudimos afrontar todo esto con bastante celeridad. A la semana no había ya ningún pueblo afectado que no tuviera al menos una farmacia funcionando. A los 15 días ya estábamos en el 95% de servicio. Y después, al mes ya solo quedaban dos farmacias, o sea, estábamos en el 99%. Además, dábamos información diaria de qué farmacias estaban en servicio, los horarios, todo eso en redes sociales, por los medios que podíamos, para que la población, por lo menos, no tuviera que moverse en exceso si tenía la información más a mano. ¿Cómo fue esa gestión desde el principio? Entiendo que al principio pues caótica, ¿no? Como todo, y no se sabía muy bien, entiendo, por dónde se pisaba, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se hizo en una semana recuperar todas las farmacias? Eso se hizo gracias a que los farmacéuticos llevamos en nuestro ADN el servicio al usuario. Yo creo que desde que salimos de la facultad teníamos muy claro que nuestra vocación es de atención. Somos asistenciales y atendemos al usuario, aún sin darnos cuenta, y a lo mejor a algunos nos sirvió psicológicamente también para no
decaernos demasiado, que tenemos unas obligaciones, que tenemos una vocación de servicio y que lo importante era atender a esas personas que estaban bastante peores que nosotros, aunque nosotros no tuviéramos nada en la farmacia. Claro, al final es así, porque era muchísima gente, las personas que acudían, al final todo el mundo lo pasaba mal, pero si además estás enfermo o necesitas una medicación puntual, es más urgente, obviamente, y tiene que llegar. Y después el acompañamiento, también conseguimos, pues eso, que ser un hombro donde lloraba la gente a veces, porque no tenía en proximidad muchas más cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que son momentos en los que la vocación de farmacéutico te hace sentirte orgulloso. Es muy de agradecer, porque al final eran momentos donde alguien tenía que ser la parte más fuerte y efectivamente pues encontrarlo ahí. Desde aquí, gracias. También tuvimos 600 voluntarios, muchos farmacéuticos, o sea que, como en todos sitios, gracias a la colaboración de muchos. La empatía sobre la mesa también va por delante. Decía hace un momento que llegan al último pueblo, es la farmacia comunitaria. Además de eso, hay más facetas en los farmacéuticos. Sí, los farmacéuticos estamos en muchísimas facetas de la sociedad. Cuando vas a un hospital, detrás de tu medicación hay un farmacéutico hospitalario. Cuando a nivel global se organiza una zona farmacéutica, un área de salud, hay un farmacéutico de atención primaria que está coordinando no solo la salud individual, sino también la colectiva en conexión con los médicos. Son los que proveen, por ejemplo, de medicamentos los centros de salud que conocemos habitualmente. Tenemos analistas clínicos. Tenemos farmacéuticos en centros sociosanitarios que están cuidando a los residentes que hay ahí. Incluso tenemos farmacéuticos en instituciones penitenciarias, todo eso asistencial. Pero además tenemos especialistas en ortopedia, nutrición, en óptica, en acústica, en demofarmacia, en fitoterapia y en veterinaria. Porque hoy los animales de compañía, las mascotas, están viviendo con nosotros muy cerca y también tienen un problema de salud que debemos de cuidar. Tenemos en la industria, los medicamentos básicamente son industriales y hay siempre responsables en la industria como directores técnicos y nos llega por los medicamentos a la farmacia y a las manos del usuario a través de lo que es la distribución. También ahí tenemos farmacéuticos. Salud pública. Vigilamos desde salud pública aguas, alimentos, incluso epidemiología y promoción de la salud y prevención. Docencia. Los farmacéuticos nos formamos con otros farmacéuticos, los tenemos en universidades y en institutos. Alguno puede que haya tenido un profesor que sea farmacéutico aunque le diera matemáticas. Y uno que casi nunca los vemos, pero que también trabaja mucho y bien, tenemos farmacéuticos en el Cuerpo Militar de Sanidad. Los farmacéuticos están en ese Cuerpo Militar de Sanidad, curiosamente, aparte de ser asistenciales con sus farmacias, con sus fabricaciones de medicamentos, porque tienen producción, también hacen análisis de agua, análisis de drogas y sobre todo también colaboran a nivel internacional en lo que es la protección NBQ de nuclear, biológico y químico, que son los riesgos que en un momento de problema pueden salir. Un problema de salud pública, sin duda. O sea, que hay mucho más allá de, o sea, cuando uno estudia farmacia, de montarse su propia farmacia. Sí, básicamente hay muchas más salidas y realmente hay más farmacéuticos que no son propietarios de una farmacia comunitaria que los que son. Bueno, hay que ponerlo en valor hoy, precisamente hoy es el día de hablar todo esto, para que la gente lo sepa. A lo mejor hay alguien que a lo mejor ahora está empezando la carrera, ¿no? Sí, ahora mismo se empiezan las carreras y dice, ah, mira, pues no lo había pensado. Bueno, desde el MICOF apostáis por esto, por los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. ¿Qué son? La salud es algo más que la enfermedad y el medicamento y los farmacéuticos también cuidamos la salud pues a base de servicios personalizados de dosificación, estos famosos pastilleros, que no son pastilleros, que preparamos en la farmacia porque van en unas condiciones de aislamiento de aire y de conservación mejores, hacen que el paciente pueda tener una adherencia, que a veces se nos olvida tomar. Pues bueno, hay sistemas que los preparamos y los gestionamos con revisión de la medicación. Nosotros llamamos a ese programa, le llamamos Recorda, para que no se nos olvide tomar la medicación. También tenemos revisión del botiquín, esos medicamentos que tienes en casa y a veces deberemos de desechar algunos y algunos pueden ser peligrosos para ti y debemos de marcártelos, sobre todo cuando convivimos con más que uno. Hay enfermos que, por ejemplo, no pueden tomar una medicación que nosotros tomamos normalmente, pero ellos no, lo marcamos, eso se llama al día, porque revisamos, lo ponemos al día, tu botiquín.
Tenemos servicios de cribados como el de Detecta Sucre, su nombre lo indica, detectamos la diabetes, revisamos también la medicación, Revisem. Tenemos un servicio de formulación magistral, las fórmulas magistrales que nos hacen medicamento especial para ti, se llama Magistra. Tenemos también Sensefum, como su nombre indica, el seguimiento en tabaquismo, en deshabituación tabáquica, y todo eso lo registramos. También estamos en Feria de Salud, hacemos carreras solidarias, etcétera, etcétera. ¿Y todos esos servicios se hacen en la farmacia? ¿Llega alguien y dice, por ejemplo, el Sensefum o...? En todas no, en algunas sí, en algunas. Y están publicitadas en algunos, pero cada vez se hacen más servicios farmacéuticos asistenciales para acompañar en su garantía de salud o en su prevención de salud desde la farmacia. Y por ejemplo, para ese que ha dicho de marcar, ¿no? El cribado de si convivimos 3 personas o... El botiquín, Exacto. La revisión del botiquín. ¿Eso se lo solicitan a lo mejor a alguna persona mayor que vaya? A ver, la revisión del botiquín debería hacerse sistemáticamente. Lo más utilizado hoy en día es el de los servicios que llamamos ese pastillero, que llamamos servicios personalizados de dosificación, SPDs. Ese es el más estandarizado. La revisión de botiquín la gente aún no lo conoce demasiado y sería un trabajo preventivo de limpieza de ese botiquín en casa, que debería hacerse pues, una vez al año, una cosa así. Y sobre todo para saber que la humedad no es amiga de los medicamentos y como generalmente a veces tenemos ese botiquín en el aseo, al lado de la ducha, pues deberíamos de cambiarlo de sitio. Exacto, es que hay muchas cosas que mejorar, sin duda, porque en fin, también me interesa mucho preguntarle acerca del famoso punto SIGRE, porque ahora que estamos hablando de dónde almacenar los medicamentos y tal, ¿cómo desecharlos? Porque los tiramos a la basura sin más, eso no se debe hacer, ¿no? Eso en La Dana fue un grave problema, porque con toda la buena voluntad la gente daba medicamentos no controlados que al final tuvieron que destruirse. La destrucción de medicamentos no controlados pues, es un coste medioambiental también, y esto lo hace una entidad que le llamamos SIGRE. Toda la industria farmacéutica, toda la fabricación de medicamentos hace una tasa pequeñita de su fabricación para mantener este sistema de destrucción racionalizado de los medicamentos por una empresa adecuada, que es el SIGRE, y tenemos en todas las farmacias unos puntos SIGRE donde desechar los medicamentos. Que es ahí y ya está. Ahí y ya está. Eso sería... Por cierto, ahí jeringuillas no. Ah, ok. Medicamentos. Las jeringuillas a la basura. Las jeringuillas van donde deben de... Pues en los centros de salud habéis visto contenedores de color amarillo, que son de residuos especiales y que suelen dar, a la gente diabética le suelen dar en el centro de salud un contenedor amarillito, para que vayan tirando agujas. Vamos a hablar también, Vicente, de la cronicidad, de qué es lo que se hace, por qué es tan importante poner el foco en esos pacientes. Mirad, por 1900 la cronicidad era una solemne tontería porque la gente se moría por lo que llamábamos enfermedades transmisibles, se morían de diarrea infantil, de tuberculosis, de neumonías. En el año actual, en 2025, los problemas de salud que tenemos son crónicos. Tenemos enfermedades, las causas de mortalidades más altas, más prevalentes que tenemos ahora son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Son enfermedades no transmisibles, precisamente. Y en estas lo que tenemos que hacer es prevenirlas y trabajarlas antes de que se den, y ahí está la cronicidad. Como dato curioso, en 1900 en España nos moríamos a los 35 años de media. En el 91 moríamos a los 77,1 y en el 2022, que son los últimos datos que tengo, pero prácticamente ayer, con 83,1. En ese tiempo, del 91, en unos 10 años hemos subido 6 años de vida. Y esto es gracias a que evolucionamos en sanidad, evolucionamos en cuidado de la salud, incluso evolucionamos en protección de la salud, porque también el usuario cada vez se cuida más, y eso es importante. La prevención es importante, sin duda, y también vamos a volver al medio rural, a esos programas que tienen, a la xarxa de paciencia, al programa de seguimiento, porque es importante. Nosotros estamos en las capitales, en las ciudades, estamos acostumbrados a que cada, no sé cuánto es el ratio, pero cada 2 calles hay una farmacia. En el medio rural también están ahí. Sí, en el medio rural no solo es que se está ahí, en el medio rural es que se está en ocasiones 375, casi 24 horas, que muchas veces están obligadas por un servicio de urgencia que no es retribuido y que lo tiene que afrontar contra su salud, contra su descanso y contra su conciliación familiar o farmacéutico, pero que está ahí y se tiene porque, bueno, la distribución nos lleva el medicamento hasta el último rincón
de España o de Valencia también, y salvo, creo que es Puebla San Miguel, en todos sitios tienen un botiquín o una farmacia, y ahí estamos prestando ese servicio y siendo a la vez el único centro sanitario que tiene y el único sanitario al alcance que tiene el usuario en esas poblaciones. Sí, es que es importantísima. No nos vamos a cansar en toda la tarde de repetir la importante labor del farmacéutico. Vicente, si me aguanta un momentito, tenemos que ir con nuestra compañera Vicente Colomer, seguimos hablando con usted, secretario del MICOF. Hay un tema que a mí me preocupa especialmente, que es la soledad no deseada. Y en ese aspecto también están ustedes ahí. Sí, estamos también en un programa de detección de soledad no deseada. Empezó en el ámbito rural, vamos a ir extendiéndolo y básicamente junto a la prestación de unos servicios como los de antes, lo de adherencia, SPRs, sí, o los que hemos estado hablando, se detecta también esa posibilidad de la soledad no deseada, que lamentablemente afecta un 20% a la población. A la población mayor sobre todo, ¿eh? Pero no hablamos solo de la población mayor. Es cierto que sobre todo es las personas mayores, ¿no? Pues por circunstancias se han ido quedando más solas, pero es una cuestión muy delicada porque entiendo que ahí es donde entra la labor que decía usted antes, de un poco psicólogo, ¿no? Ahí es donde lo pueden detectar más. Ayudar y detectar, ayudarles también a derivarles si necesitan algún tipo de asistencia psicológica y demás. También se pretende y además se trabaja con los asistentes sociales para que pueda apoyarse también, si es a nivel municipal, estoy pensando en pueblos, o a nivel de entidades más grandes en ciudades, pero de alguna manera es verdad, tenemos una sociedad súper comunicada, pero en soledad. ¿Van en algún momento directamente a pedir ayuda a la farmacia estas personas? ¿O lo notan porque van demandando a lo mejor más? A ver, yo que soy farmacéutico del pueblo y entonces mi experiencia profesional, tengo una zona que realmente es la consulta, pero en ocasiones podría ser hasta el confesionario, ¿no? Esa es la realidad, vienen a contarte historias que necesitan llorar y sí, en la farmacia, en un ámbito de tranquilidad, puede aparecer esa visión de que tú necesitas, tu problema es que estás solo y necesitas de alguna manera recursos. Entonces los servicios sociales nos pueden servir, orientarlos para que reaccionen y puedan también meterlos en programas de acompañamiento. Pero ahí la detección primera la hacemos. Es curioso, llamativo y preocupante, creo yo, porque la soledad no deseada es causa de muchas enfermedades de después. Sí. A ver, la salud no es solo ausencia de enfermedad, como decía antes, la salud es sobre todo el desarrollarse en un ambiente proclive a la salud, en un ambiente saludable, en un medio ambiente también sano y en un ambiente social de compañerismo, por lo menos de comunidad, porque el ser humano no es bueno que esté solo. No, desde luego que no. Vamos a hablar también de la apuesta que están haciendo por la labor investigadora del MICOF, porque tienen dos cátedras, la cátedra de ECO y la cátedra URM. Bueno, la cátedra de ECO, que está con el cardenal Herrera CEU, es una cátedra... Bueno, optamos, en un momento dado nos planteamos que deberíamos de optar por la investigación. En esa opción pudimos ponernos de acuerdo con el CEU para hacer la cátedra de deterioro cognitivo, que en el fondo es un cribado de deterioro cognitivo en edad temprana. Las farmacias lo van haciendo y al final se derivan si hubiese algún problema para detectarlo cuanto antes mejor y poder prevenirlo, que su desarrollo sea más lento. Y después también tenemos la cátedra de uso racional medicamento, que la tenemos con la Universidad de Valencia, con las dos universidades que tienen facultad de farmacia, y en ella lo que pretendemos es que la gente sepa usar mejor la medicación y sobre todo prevenir problemas ocasionados por los medicamentos, por un mal uso de los medicamentos. De eso salen tesis doctorales, salen investigaciones y estamos orgullosos de poder estar también con la universidad apoyándoles. Es que es curioso porque damos muchas cosas por supuesto, ¿no? Creemos que lo sabemos todo y a veces no sabemos ni ponernos un Ventolin. Sí. Ni algo tan sencillo como tragar una cápsula que se toma de una manera, un comprimido de otro, o administrarse un supositorio. Sí, por eso que habría que educar más a la población, sin duda. Desde febrero, la Comunidad Valenciana es la primera que ha eliminado el cupón precinto. ¿Qué ha supuesto este cambio? Así es.
Por una parte hemos ganado mucho en seguridad. Hoy tenemos en cada caja, cuando alguien vea su cajita de medicamentos, verá una especie de código QR, nosotros lo llamamos BIDI, bidireccional. Ese identifica de manera inequívoca a la cajita, que es distinta a la del lado, que es lo mismo, con el mismo lote y todo igual. Es su carnet de identidad. Hoy relacionamos el código BIDI, el código de ese medicamento, ese carnet de identidad del medicamento, con una receta y con un enfermo. De manera que si mañana tenemos una alerta que este medicamento tiene un problema, podemos ver, trazar y saber que lo está tomando tal paciente. Y poder comunicar con ellos y decir, no te lo tomes porque hay una alerta sobre el medicamento, que hay que retirarlo, porque a lo mejor tiene un poquito de aluminio en el blister y te puedes tragar el aluminio. Cosas de esas que se dan muy a la larga, pero se puede dar. Hemos agilizado mucho, hemos conservado muchísimos árboles porque ya tiramos mucho menos papel. Y de alguna manera, sobre todo, el usuario ganamos un poquito más de tiempo de atención al usuario y ganamos seguridad. Es muy interesante. Y tengo una última pregunta que también me resulta muy curiosa, porque yo no lo sabía. Acudimos muchas veces a urgencias, pero también a una farmacia de urgencia cuando tenemos alguna cosa, ¿no? Pues a lo mejor a la 1 de la mañana. ¿No es lo mismo una farmacia de guardia que una farmacia 24 horas? No, una farmacia 24 horas, que es la que gozáis en esta ciudad, es una farmacia que, tras sus análisis del mercado y demás, considera que puede prestar el servicio, siempre desde una dimensión de vocación y de servicio a la ciudadanía, y puede permitirse el contratar los suficientes farmacéuticos para que siempre haya un responsable al servicio de esa farmacia, del usuario de esa farmacia, durante 24 horas. Opta voluntariamente. Una farmacia de pueblo que está en servicio de urgencia, de guardia, que conocen normalmente, es un servicio de urgencia, es una farmacia que está obligada por norma, por ley, por normativa, a prestar ese servicio a pesar de que no es rentable, a pesar de que pierde dinero, a pesar que lo tiene que hacer muchas veces pues ese farmacéutico de pueblo que encima está solo y duerme porque hay poca asistencia en un pueblo a esas horas de la madrugada, pero duerme en un AI siempre y desde luego concilia muy mal su vida familiar. O sea que pensamos mejor en la farmacia de guardia si tenemos la urgencia que en la farmacia 24 horas, ¿no? La farmacia 24 horas es un servicio continuado, utilízalo como entiendas bien. Y una farmacia, cuando te vayas de vacaciones a un pueblo, una farmacia de urgencia es de urgencia. Entonces, si la tirita no te hace falta a las 2 de la madrugada, mejor que no le llames. Exacto. Pues Vicente Colomer, muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Servicio. Muchas gracias y bueno, felicidades, ¿no? por el Gracias. Día del Farmacéutico.